el viento no afecte a la ciudad. Por ejemplo, por decirlo así, si yo emito gases, que cuando pase el viento no rocíe esos gases la ciudad, o por lo menos la parte en donde más haya población en esa ciudad. ¿Listo? Bueno, entonces muy bien, señor. Perfectamente, la respuesta correcta es la B. Muy bien. Bueno, miremos este de acá. Yo les comentaba que un residuo es un material al cual ya no usamos, ya no aprovechamos. Estas son como que las palabritas claves de la pregunta 1, ¿verdad? Polvo, mitigación. Entonces, residuo no es la basura, porque de pronto lo que no utilice Tiffany, Alexander sí lo puede utilizar. Lo que no utilice Jorge Mendoza, Ricardo sí lo puede utilizar. Todo esto se hace por el simple hecho de la actividad que nosotros desempeñamos. Hagamos un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de Tiffany. Tiffany tiene un criadero de cerdos, ¿verdad? Y Jorge tiene un restaurante. ¿Qué pasa? Que Jorge, en su desarrollo de la actividad del restaurante, en su desarrollo, en su cotidianeidad, él va a generar desechos orgánicos, ¿verdad? Y esos desechos orgánicos para Jorge son catalogados basura, pero para Tiffany no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esa es la comida de sus animalitos en el criadero, ¿verdad? De los cerdos. Entonces, por eso nosotros decimos que lo que es basura para alguna persona, para otras no. ¿Debido a qué? Al uso que le demos. Entonces, miremos. Espero que hayan entendido lo que les quise dar a entender. El polvo es el conjunto de partículas diminutas que flotan en el aire y se depositan sobre los objetos tomando una capa de suciedad, formando una capa de suciedad. Y por mitigación se conoce también o se entiende también como las medidas que ustedes pueden tomar para prevenir, contrarrestar o minimizar impactos ambientales negativos. Bueno, hay impactos ambientales negativos y también hay impactos ambientales positivos, pero lo que nosotros queremos mitigar siempre, siempre, mayoría de veces son los negativos. Entonces avancemos a la segunda pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿quién me colabora leyendo, por favor? Otra persona. Yo, Yo. Bueno. Listo, pues. Hágale, la escucho. a partir del estudio de las redes tróficas, se han identificado los depredadores de plagas que atacan los cultivos. Algunos de esos depredadores selectivos se han utilizado para controlar el crecimiento de las plantas y proteger los cultivos, manteniendo el equilibrio ecológico. Esta estrategia se conoce como control biológico. Una de las ventajas de utilizar el control biológico como alternativa del uso de productos químicos como plaguicidas es que... ¿Leo las preguntas o ya? ¿Cómo? ¿Leo las respuestas o ya? No, 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 tranquilo. Bueno, entonces, miremos. Yo sé que de pronto aquí los términos que yo pude resaltar son esos como redes tróficas, predadores selectivos, equilibrio ecológico, control biológico, plaguicida. Yo me imagino que ustedes todos tienen ya en cuenta esos términos. Y si no, me lo hacen saber que yo con mucho gusto se los explico. ¿Es necesario que los explique? Bueno, yo lo explico, no pasa nada. Bueno, redes tróficas son todas aquellas redes que nos permiten saber qué, qué energía, qué ser humano le sirve de energía a otro, ¿verdad? Bueno, ser humano no, ser vivo, perdón. Ser humano somos nosotros. Y entre nosotros no puede existir el canibalismo. Pero bueno, ser vivo, seres vivos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros comemos hamburguesas, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo de la hamburguesa. Pero antes de la hamburguesa hay un resultado atrás, hay una cadena trófica atrás, que vendría siendo la vaca, y de la vaca el pasto, y del pasto
las lombrices, bueno, todo eso, ¿verdad? Los minerales que tiene el suelo. Eso es una red trófica que se llama red de energía también entre los seres vivos, pero aquí la catalogamos como red trófica. Entonces, a partir de un estudio de la red trófica, se han identificado los depredadores de plagas que atacan los cultivos. Algunos de esos depredadores selectivos, ¿por qué selectivos? Porque ellos presa. Y yo necesito que ese organismo A. Entonces, eso es un depredador selectivo. Se han utilizado para controlar la naturaleza, el que prevalece. El más fuerte sobrevive. Utilizar el control biológico como alternativa aplicación del depredador. ¿Será que se logra un control total? Dándole permiso a ese depredador y cuando se acabe, listo, no tienes todo el que no nos conviene en ese cultivo. Por eso le llamamos siendo. Entonces yo humildemente definiendo cuáles son las plagas en los alimenticias o en una red trófica. Que hay ahí es la opción A. Vamos lo que es la red trófica, que ya lo explicamos, equilibrio ecológico. Bueno, pues vamos para la tercera pregunta. ¿Quién me colabora? Alguien diferente. ¿Quién me colabora? Vamos. Yo puedo leer. Sí, señorita Verónica. A ver. La reproducción en cautiverio es una técnica utilizada para conservar especies en vía de extinción. Por ejemplo, en 1987 se inició en Colombia el programa de reintroducción del cóndor andino, Vultur gryphus. Para ello se criaron varios polluelos en zoológicos norteamericanos y luego se liberaron en los Andes colombianos. A pesar del éxito del programa, esta especie aún se considera en vía de extinción. Para que estos programas den resultados más duraderos, requieren complementarse prioritariamente con. Bueno, entonces, miren que aquí lo que estamos hablando es de una técnica que es un poco como tosca, ¿verdad? Es feo eso, por lo menos lo que es algo similar a lo que está pasando con nosotros. La reproducción en cautiverio. ¿Qué significa cautiverio? Que ellos que no estén en libertad. Es una técnica un poco tosca, pero es una técnica que está dando, ¿cómo les digo? Que da resultados muy rápidos. Por ejemplo, si yo quiero cuidar a una especie que está en vía de extinción, a mí me toca sobreguardar esa especie de, obviamente, la actividad humana, o también en casos simplemente porque la naturaleza así lo decide.
¿Cómo así lo decide? Simplemente se está presentando que se están agotando por la gran cantidad de depredadores en una zona y se pueden acabar, porque hay muchos depredadores, no solo de una especie, sino de muchas especies. Entonces, fíjense que esa reproducción en cautiverio parece como una técnica tosca, ¿verdad? Porque toca encerrar a los animalitos, por decirlo así, y esperar que ellos se reproduzcan, conseguirle a una especie a una la misma especie y por lo menos que ellos engendren, ¿verdad? Se aparen y se reproduzcan. Y así durante mucho tiempo para salvaguardar esa especie. Entonces aquí hacemos referencia al programa de reproducción del cóndor andino, ¿verdad? Entonces miremos cuál de esas tres, de esas cuatro, perdón, de esas cuatro es la más, por lo menos tiene un poquito de coherencia. Díganme, ya, Sí. ajá, los espero. Yo digo que la sé, La C, ¿no? la sé. La C, ¿por qué la C? Pues yo digo que la C porque, Sí, ajá, estamos tú hablando de dices que zonas. la C, ¿verdad? Ajá. Tú dices la creación de zonas protegidas donde se prohíba la caza de estos especímenes, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? sí. Pero para que eso no pase, eso tiene que pasar. La creación de zonas protegidas tiene que pasar. Pero una más eficaz, ¿cuál sería? Porque listo, yo creo la zona protegida, pero entonces 3 o 2 personas entraron, por decirlo Enseñar. así. 3 o 2 personas. La D. Bueno, hay una que abarca todo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si yo digo, no, las campañas masivas de divulgación, sí, son importantes, no le resta importancia, son importantes, pero no llega como a la problemática, ¿verdad? Sí, listo, es importante porque así concientiza a la comunidad, pero no llega y ataca directamente. Entonces dice campañas O sea, masivas, yo, campañas yo ahí sí. educativas, creación de zonas protegidas. Obviamente que hay que tener zonas protegidas, porque entonces ¿en dónde van a estar ellos? Porque ellos habitan, por decirlo así, ellos no habitan en cualquier zona. Estamos hablando del cóndor andino. Ellos habitan en la inmensidad, o sea, ellos están allá en una altura bastante exagerada, ¿verdad? Habitan siempre en los picos de la montaña, de las montañas de gran altura. Entonces, la creación de zonas protegidas ya está. La creación de leyes, porque si tú ves que están cazando a un cóndor, entonces ya la gente sabe que o les toca el bolsillo o le privan de su libertad. Entonces ya eso como que lastimosamente pasa así en Colombia. Como que cuando nos toca el bolsillo, Hércules, ¿verdad? No, esto no se puede hacer. Lo mismo está Ah, pasando ahora en o la sea, cuarentena. de Cuando los ponen pronto, y les dicen, no, para que no hagan esto, fíjense ustedes en la cuarentena. Ustedes son de aquí de Valledupar. ¿Hay algunos aquí de Valledupar, o por decirlo así, de la costa? sí. Todos son de la costa. Bueno, entonces fíjense que estamos acá y la mayoría de veces nos dicen, hay toque de queda. Por lo menos hablo de Valledupar porque yo lo he evidenciado. No vamos a hacer toque de queda para que la gente no tenga esos planes nocturnos, pero hay toque de queda y la gente se reúne en casa y todavía seguimos en la situación, ¿verdad? Ajá, Pero eso era lo que yo le quería mencionar. se minimiza con esa medida Que, esa que situación. miren, ¿Listo? yo le Entonces quería la opción mencionar que correcta aquí, muy bien, es la D. ¿Me están diciendo algo? ¿Alguien quiere participar? sí, yo, Hijo, no Mejía, se te escucha casi. no se escucha casi. Y ahora, Ahora sí. o sea, yo pienso que, ajá, si es la D, pero si nos ponemos a pensar, ajá, crean unas leyes, ¿cierto? Que sancionan la captura del cóndor. Al fin y al cabo, van a haber personas que para financiarse van a hacer eso, no importando leyes, porque aquí en Colombia se ve mucho que las personas infringen la ley, pero si uno agarra como con enseñándole a las personas, ¿sí me entiende? Uno se mete más por el tema de la enseñanza desde que las personas son pequeñas,
pienso que sería como que más efectivo. Sí, pero resulta y pasa que tú llegaste a enseñarle a los niños y ya hay unos adultos que la practican, ¿sí me entiendes? O sea, yo no le resto importancia a tu comentario, no le resto importancia porque es igual de importante. Pero en esta situación, en este contexto, necesitamos una opción que ataque directamente esa problemática. Entonces, la que ataca directamente esa problemática, en este caso, yo sé que tú me vas a entender, es la D, ¿verdad? Sí, O todavía te sí, causa sí, un sí, poquito de duda. claro. No, sí, yo entiendo, o sea, la que ataca directamente la problemática. Claro, porque listo, tú hiciste, por decirlo así, tú fuiste, los reuniste a todos en la plaza y no todos te tomaron conciencia. Pero ¿qué pasa? Tú debes tener otra herramienta u otra opción que te ayude a que esas personas que no tomaron conciencia no lo hagan por ese lado, simplemente por la conciencia, sino por que pasa otra cosa. ¿Sí me hago entender? Lastimosamente Perfecto. aprenden más por miedo que por conciencia. Sí, total, la gente a veces, total, y eso es lo que no hay que hacer, o sea, eso es a lo que no nos debemos acostumbrar, porque no hay necesidad, mire, fíjense, ya en Europa los países están mitigando esta situación de la pandemia y aquí en Sudamérica, porque es que los latinoamericanos y aquí en Colombia los costeños, no, yo soy muy costeño, yo defiendo la costa, pero es que a veces tenemos unas cosas, unas salidas, Dios mío, que hasta que no nos toca, no nos quitamos. Es como decir, no te acerques allá que está caliente, te vas a quemar, pero entonces el costeño va, se quema. Y yo digo, ay, Dios mío, así nos pasa. Somos una cultura así. Nos dicen, cuidado, enciérrense, ¿qué tal? Pero todo es por el folclore, por la forma en cómo vivimos. Y no estoy diciendo que nosotros seamos malos, ¿no? Sino es que tenemos ese detalle. No, que hay que encerrarnos, entonces hacemos fiestas en casas. No, que hay que evitar el contacto, entonces todo el mundo sale. Y esas son las cosas que pasan. Bueno, nos salimos un poquito del contexto, vamos a seguir en las preguntas. Avanzamos a la pregunta número 4. Uy, está como larguita, ¿no? Listo. ¿Quién me la lee? ¿Quién me hace el favor? ¿Quién me hace el favor y me colabora? Señores. O quedé solo. No, aquí estamos. Ah, bueno, pero nadie quiere colaborar. Pues ya yo leí, no sé si leo otra vez. Hágale, lea otra vez, colabore y me venga, no me deje solo. Bueno. Listo, gracias. El comercio ilegal de flora y fauna es una de las causas de la extinción de muchas especies. Las poblaciones de varias especies se han reducido drásticamente debido a este comercio ilegal. Colombia, siendo uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, en un centro importante para este comercio ilegal, convirtiéndose en la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo luego del tráfico de drogas y el tráfico de armas. Esta actividad mueve billones de pesos anualmente y las más afectadas son las especies de flora y fauna involucradas en este negocio. Como respuesta a este comercio ilegal de flora y fauna, varios países firmaron el Tratado Internacional CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, en 1973 para proteger la flora y fauna silvestre de la sobreexplotación y evitar que el comercio ilegal pusiera en peligro de extinción varias especies. CITES empezó a funcionar en julio de 1975 y hoy en día tiene 143 países miembros. Listo, pues. Bueno, entonces miren lo que dice en la pregunta. El tráfico de especies con fines. Vamos a leer la preguntita. Dice, del tráfico de especies con fines lucrativos tiene consecuencias para los ecosistemas. ¿Por qué? Díganme. Nadie. Bueno, pues yo les explico. Bueno,
si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Como dice el texto, la sobreexplotación de ciertos Yo creo que es la ejemplares 6. de flora y fauna los conduce a la extinción. ¿Listo? Considerando que estas especies habitan en ecosistemas muy particulares. O sea, que de pronto estamos trayendo, por decirlo así, traemos un pingüino para acá, para la costa, para que me entiendan. Sí saben que son los pingüinos, ¿verdad? Los pingüinos habitan en los polos, en la zona donde Claro. Sí, sí. bueno, listo. Perfecto. Considerando que estas especies habitan en ese tipo de ecosistemas bastante particulares y que dependen de ellos, la falta de especies afectaría los ecosistemas. Claro, porque si yo extraigo el pingüino, la actividad que realizaba el pingüino allá, por lo menos, el pingüino es un depredador de peces, ¿verdad? De cierto tipo de peces. Entonces, esos peces obviamente van a estar en abundancia allá porque ya los pingüinos que están allá yo me los traje para acá, ¿verdad? Listo. Entonces, esas relaciones entre ecosistemas y las especies que habitan en ellos son cíclicas. ¿Qué quiere decir? Que depende una de la otra, ¿verdad? O sea que hay interdependencia entre el entorno y cada especie, lo cual quiere decir que si se afecta una especie y si la misma desaparece, todo el ecosistema se afecta. No estoy diciendo que el ecosistema va a desaparecer, no. Estoy planteándoles a ustedes que se va a ver afectado. Listo. Entonces, para ustedes, teniendo en cuenta esta situación que les acabo de leer, ¿cuál sería la respuesta correcta? La C. Muy Sí. bien, La C. muy bien, C. muy bien. Uy, estamos bien, estamos bien. Listo, pues, perfecto. Sí, porque si yo digo, se crean nuevas relaciones depredador-presa en las redes estróficas, no se va a crear ninguna relación porque el pez que comía allá en ese tipo de relieve no va a ser el mismo que Boca Chico que va a haber acá, ¿verdad? Y depende a la zona donde lo traslades. ¿Qué tal que no lo traslades a un lago, sino es que lo vas a trasladar a una selva? Entonces fíjense que no va a crear ninguna relación, sino es que se va a morir de hambre. Aumentan las relaciones entre oferta y demanda de los recursos. Va a aumentar, sí, es verdad, la demanda, porque el pez que estaba allá ahora va a aumentar, ya no tiene al depredador, o sea que va a aumentar la cantidad. Pero la oferta obviamente va a quedar igual, entonces no va a aumentar la demanda, pero la oferta no. Aumenta la competencia por un mismo recurso en el ecosistema. No va a aumentar la competencia porque por decirlo acá, el tigre no va a comer el pez que se va a comer el pingüino, entonces vamos a estar como que incoherentes en esa situación. Bueno, entonces muy bien, la respuesta es la C. Avanzamos. ¿Quién me ayuda y lo lee? Yo. ¿Se escucha? Sí, señorita. El Perfecto. control el control del tráfico de especies ha llevado al decomiso de animales que son llevados a centros de rehabilitación, donde se valoran. Con base en la valorización realizada, aquellos animales que se consideran aptos para vivir en su entorno natural se liberan y los demás se mantienen en cautiverio. La vida en cautiverio para uno de estos animales puede... Bueno, listo. Entonces yo te voy a pedir a ti que me leas las posibles opciones. ¿Puedes? Sí. Listo, te agradezco. A. Reducir su reproducción natural por falta de individuos del sexo opuesto. B. Ser perjudicial porque las especies no pueden sobrevivir fuera de su entorno natural. C. Garantizar la conservación de las especies. D. Prolongar la vida porque disminuye los riesgos naturales. Bueno, entonces, ¿cuál te pareció? ¿Tu nombre es? Michelle. Michelle Ávila. Muy bien, Michelle. Bueno, entonces a ti, ¿cuál te pareció? De esas 4 posibles opciones, ¿cuál te parece que abarca todas? Bueno, mira, yo ahorita les hablaba a ustedes de que
la conservación de ciertas especies en cautiverio, ¿verdad? Funciona, da muy buenos resultados. O sea, debido a que a los hostiles condiciones, o sea, las condiciones muy Yo creo que es la malas B. que habitan, se está formando en el hábitat natural de estos animales, se ha tenido que optar por el cautiverio para poder prolongar la especie. Yo se las comenté ahorita, ¿verdad? Sobre todo aquellas que están en vía de extinción. Entonces, ¿qué, qué incentivo tiene esa estrategia que parece un poco tosca, pero que definitivamente da buenos resultados? Garantizar la conservación de la especie. No tiene otra, no tiene otra, ¿cómo decirle? No tiene otro objetivo, no tiene otro fin. El único fin que tiene que la especie, que se haga el control del tráfico de especies, decomisando animales y que estos a su vez estén en vía de extinción, es ese, en cautiverio y conservándolo. ¿Por qué? Porque así conserva a la especie hasta que ellos ya se reproduzcan muchas veces y se pueda decir que ya no están en vía de extinción. ¿Entendido? Sí, Profe, o sea que aquí tenemos que tener de todas formas un poco de comprensión lectora porque la pregunta se puede como que alterar la respuesta porque aquí Claro, nos están claro. claro, porque es Pero la C, fíjate es bien algo que, bueno. bueno, yo no les expliqué a ustedes, discúlpame hijo que te interrumpa, yo no les dije a ustedes, pero ahora que tú intervienes, ¿tu nombre es Joaquín, Joaquín? sí. Mira, Joaquín, todas estas preguntas que hemos leído dependen de este texto. Todas estas preguntas que hemos leído, de la Ah, pregunta 3, bueno, la 3, no, la 3 no. La pregunta 4, la pregunta 5, la pregunta 6, todas estas provienen de este texto. Se realizan de este texto. Y este texto nos trata de ubicar, nos ubica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En esa problemática, por eso es que me gusta que ustedes entren al contexto, porque el IFES le evalúa es ese contexto en el que está la situación actual, lo que se está viviendo ahora, ¿verdad? Es de lo que ustedes le van a preguntar allá. Entonces, ustedes evidenciando, viviendo e interpretando ese contexto, ustedes ya saben cuál decisión tomar. Es que no está bien, no está bien, del todo bien. O sea, yo digo que cada ser vivo debe estar en su hábitat, no puede estar limitado a una frontera, ¿verdad? Como estamos nosotros ahora, no está bien, no está bien. Todos tenemos libertad, libertades. Pero definitivamente cuando estamos cuidando una especie, esa es la mejor estrategia que hay. No hay otra. Porque entonces, listo, tú los dejas libre y los monitoreas, pero en la noche tú te duermes y el cazador furtivo está por ahí y en la noche se aprovecha, ¿verdad? Entonces, eso es. en realidad yo pensé que la pregunta se basaba como que en algo negativo para el animal, ¿sí me entienden? No en algo positivo. O sea, porque yo dije, no, si me preguntan de algo negativo del animal, es la B, porque ajá, el animal al momento de ser liberado no puede sobrevivir. En algo positivo sería que se garantiza la especie. Claro, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Como te dije, es algo tosco, ¿verdad? Pero da buenos resultados. Muy bien, seguimos. Pregunta 6. Bueno, aquí ya sí los dejo. Yo creo que esta es la última pregunta, ¿verdad? Vamos a ver si esta es la última pregunta. Vamos a meterle un poquito de que se nos quite ese poquito de pereza que tenemos y vamos a trabajarla. Entonces, dice, el comercio ilegal de especies afecta no solamente a los organismos directamente implicados, sino a todas las comunidades aledañas. ¿Por qué? ¿Por qué el comercio ilegal de especies afecta no tanto al organismo o al ser vivo directamente implicado, sino a las comunidades aledañas? ¿Por qué? ¿Quién me da una idea así para... La D. Pero ¿quién me da una idea, no una respuesta, una idea? Yo pienso que
cuando uno agarra un animal, por ejemplo, y lo convierte en una venta ilegal, por lo menos, un animal que es proveniente de La Guajira, un ejemplo, Ajá. y se vende en Antioquia, ¿sí? Entonces existe como un cambio del ecosistema y ahí ya vendría afectando también a las especies que estén en ese sitio donde fue liberado el animal, ¿sí me entiendes? Bueno, miren, les explico un poquito más a fondo esa situación. ¿Listo? Bueno, los voy a entrar. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el comercio ilegal de especies afecta a los organismos implicados directamente y además genera daño colateral, ¿verdad? ¿Cuál es el daño colateral de que yo esté vendiendo un ave, de que el organismo que se alimentaba de esa ave no va a estar tampoco? O sea, ya yo estoy tomando, no es directamente, sino indirectamente, estoy causando un daño colateral. Así como lo dije yo de la hamburguesa, la vaca y el pasto. Si yo no tengo pasto, posiblemente no voy a tener una hamburguesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vaca se alimenta del pasto. Si yo no tengo un suelo bien fertilizado, con buenas condiciones, no voy a tener el pasto. Y si no tengo el pasto, tampoco voy a tener la vaca. Y si no tengo la vaca, posiblemente no voy a tener una buena hamburguesa. Entonces, fíjense, todo comercio ilegal genera un desequilibrio en los mercados legales. Además, genera problemas naturales como sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, por eso yo digo que en efecto ese comercio ilegal de especies biológicas repercute no solamente en los organismos extraídos, sino en los que están, sino someterlos, obviamente, al peligro de extinción, sino a las comunidades aledañas, puesto que esta actividad, o sea, el mal que le estoy causando yo a la comunidad, con esta actividad de caza a un animal, desequilibra el ecosistema natural y propicia el surgimiento de mafias, ¿verdad? Dedicadas a esa actividad. Entonces, con esa situación que yo les acabo de plantear, ¿cuál de ustedes creen que podía ser la posible opción de respuesta? Díganme. La D. La D. Para mí también es Yo la D. también diría Tú también la D. que la D. Yo también la D. O sea, todos piensan que la D. La dinámica natural de los ecosistemas se altera, incidiendo directamente en los desequilibrios, en los equilibrios existentes. Muy bien, perfecto. Entonces, muchachos, eso era lo que yo quería plantearles el día de hoy. Espero les haya gustado un poquito la clase. Espero ustedes se hayan sentido cómodos con este tipo